Bueno, buenas tardes. Pues ahora nos tocará a nosotros darles a ustedes las gracias por haber venido, porque generalmente en las conferencias no se aprende nada, se aburre uno bastante, y aquí no van a aprender nada, pero no se van a aburrir porque va a ser tan corta que no les va a dar tiempo. Esa ventaja sí tiene. Bueno, vamos a tratar de concentrarnos un poco más bien en los cambios que ha habido con respecto a las normas actuales, porque la verdad es que va a dar muy poco tiempo para otra cosa. Para empezar, el primer cambio está en el título. Ya no se llaman estructuras metálicas, sino estructuras de acero, porque la realidad es que estructuras metálicas, bueno, el acero es un metal, obviamente, pero era el único que tampoco es un metal, es una aleación, pero bueno, da igual. Es el único que se hablaba, entonces se quitó lo de estructuras metálicas para poner nada más estructuras de acero. El comité o subcomité que se encargó, dirán ustedes que es muy... que es desde abajo, okay. Que es muy reducido en número, y efectivamente lo es. Era un poco más amplio, es decir, había 2 personas más, cuyos nombres no voy a mencionar, pero que pues la realidad es que aceptaron ser miembros de su comité, pero prácticamente no asistían a las reuniones, no hacían nada de los trabajos que les correspondían, y entonces mejor prescindimos de ellos, y nos quedamos nada más 4, que ya han sido presentados hemos sido presentados hace un momento. Bueno, si ustedes se fijan, digamos, en el índice comparado con el de las normas actuales, pues es muy parecido. Un poco más grande, no voy a ir capítulo por capítulo, se han añadido algunos aspectos, se ha ordenado mejor el contenido de las normas, que antes estaba algunas cosas muy disperso, y ahora cada cosa está en su capítulo correspondiente, y se han aumentado, por ejemplo, hay uno de ejecución de las obras, que ese no existía, y luego hay un número grande de apéndices, donde se ha incluido pues, más en detalle ciertos aspectos que son comunes, pero que hasta ahora nunca, bueno, se tienen dudas respecto a cómo resolverse. Y por último, hay unos documentos de consulta que no forman parte de las normas, pero que tienen por objeto, son unos cuantos, no es una bibliografía muy extensa, pero que tienen por objeto recomendar algún material fácil de conseguir, donde se pueden aclarar puntos que están tratados superficialmente en nuestras normas. Tienen ustedes que tener en cuenta que, bueno, para no presumir mucho, como de costumbre las normas se basan, aunque no únicamente, pero sí se basan en las del Instituto Americano de Construcción de Acero, el ASF. No son una copia ni mucho menos, pero sí son la base de estas normas. Pero prácticamente están agrupados aquí las normas normales, valga la redundancia, las normas de sismo, que la ASF tiene unas normas adicionales, y también algo de soldadura. Entonces, de referencia está, por ejemplo, la referencia de la Sociedad Americana de la Soldadura. Bien, repito, no son tanto referencias como documentos para completar un poco lo que se ha mencionado. Bueno, en todos los casos se ha puesto al principio del capítulo correspondiente los puntos que lo comprenden, que lo forman, vaya. Este sería el primero, consideraciones generales, que tiene, perdón, ya me fui más adelante de lo que quería. Alcance, unidades, como ahora las unidades básicas son las del sistema internacional. La mayor parte de las ecuaciones están escritas de forma no dimensional, y cuando no hay más remedio que unas unidades, son en primer lugar las del sistema internacional y en segundo las del métrico decimal ordinario, igual que está en las normas actuales. Lo demás, pues más o menos casi todo está cubierto ahora. Por ejemplo, se ha ampliado el capítulo de
de materiales, se habla de especificaciones de dibujo, de diseño que nos hablaba, de criterios de diseño, tipo de estructura, método de análisis, todo eso es prácticamente, repito, no igual, pero está ya en las normas actuales. Por ejemplo, en materiales es mayor el número de materiales que se incluyen y se da la referencia mexicana y la de la STM. A veces no existe la mexicana y en ese caso se da exclusivamente la de la STM. Una novedad no tan novedosa es que han desaparecido los remaches. Nomás se mencionan, pero consideramos que la realidad es que ya no se hacen estructuras para edificios remachados, solo nomás se mencionan porque pueden aparecer de repente en un problema de reparación o ampliación de una estructura antigua, ¿no? Entonces, pero se remite a la literatura de la época, es decir, hoy en día ya los libros de estructuras de acero y demás no tienen nada de remaches. Habría que irse a libros de los años 30 o 40, que es donde se trata ese tema en detalle. Pero aquí, a lo mejor se quedó en algún lado, pero los hemos erradicado. Bueno, lo mismo las características de los materiales principales, como decíamos en sistema internacional, megapascales en este caso y en kilogramos por centímetro cubado, esfuerzos de fluencia, etcétera, ¿no? Aquí son de una serie de materiales que no vale la pena que criterios de diseño. Bueno, yo no alcanzo a leer bien lo que dice, pero bueno, supongan que ustedes si lo dicen, lo leen y yo me lo brinco. Bueno, y aquí hablamos también básicamente de los tipos de estructuras en función principalmente de del tipo de conexiones que se usan, poniendo más énfasis quizá en las conexiones continuas y el mínimo en las conexiones parcialmente restringidas. En el capítulo 2, en este capítulo se incluyen dos métodos fundamentales. Bueno, en primer lugar, se indica que todos los análisis deben ser siempre análisis elásticos de segundo orden, incluyendo los efectos que se han llamado P delta mayúsculas y P delta minúscula. El primero es el correspondiente a las deformaciones de conjunto de la estructura, al estar sometidas a cargas verticales y horizontales simultáneas, en la mayor parte de los casos, y el segundo es el debido a la deformación de la columna entre sus extremos, el P delta minúscula. Y se incluyen dos métodos básicos. Uno, que es el método, podríamos decir, convencional desde hace muchos años, es que yo me equivoco, ando queriendo señalar y no señalo. Bueno, que es el de la longitud efectiva, ese es parecido al como está ahora, pero haciendo énfasis en el análisis de segundo orden, en todos los casos. Y el método de análisis directo. El análisis directo con una serie de modificaciones un poco misteriosas, se trata de reproducir con un análisis de segundo orden lo que se obtendría si se hiciese un análisis elastoplástico también de segundo orden. Es decir, hasta ahora en las normas, no solo las de aquí, sino de otros países, aunque se habla mucho del análisis, bueno, que se ha hablado y se habla mucho del análisis elastoplástico de segundo orden, hasta ahora en las normas se considera demasiado complejo y demasiado trabajo para todos los días, ¿no? Para los proyectos de todos los días. Empieza a oírse cada vez más de él en edificios muy altos, lo mismo que el diseño por desempeño, pero hasta ahora, hasta donde yo sé, cuando uno es en América del Norte no está incluido en ningún reglamento, aunque probablemente no tarden demasiado en aparecer esos métodos. Bueno, hablábamos de lo que dice por acá ya. Bueno, en el análisis, en el método, bueno, en todos ellos se deben tomar, como decía yo hace un momento, una serie de imperfecciones, bueno, los análisis de P delta, análisis de segundo orden con efectos P delta mayúscula y minúscula, imperfecciones geométricas iniciales, pérdidas de rigidez debidas a elasticidad y modificaciones de las rigideces
otras características del material durante el proceso de incremento de las cargas. Bueno, esto, como les digo, entonces en el método directo, de hecho, se incorporan de forma, aunque el método es directo, de forma un poco indirecta, muchos de estos efectos. Ahí están los efectos de primero y segundo orden de que hablamos, ¿con qué señal con ese? Bueno, con línea punteada está el marco antes de formarse, con línea continua está el marco después de formarse, muy exagerado desde luego. La carga vertical, de hecho, al deformarse el marco pasaría a esta posición. Entonces, el producto de la suma de cargas verticales por el desplazamiento delta nos da un momento adicional, que es el P delta mayúscula. Y el producto de la fuerza por este desplazamiento entre los extremos da el P delta minúscula, que generalmente es muy poco significativo y que generalmente se incluye en las fórmulas de diseño. Pues bueno, ya me estoy dando demasiado tiempo. Bueno, se puede hacer un análisis de segundo orden también aproximado, usando los famosos factores de amplificación B1 y B2 que aparecen también en las normas actuales. Y también se incluye el factor de estabilidad, de tal manera que si ese índice de estabilidad en un entrepiso dado no sobrepasa un cierto valor, se pueden ignorar los efectos de segundo orden. Es del orden de un 8% de los valores. Se indica, lo cual ya se indicaba en el reglamento actual, pero no se indica, por ejemplo, en las normas de concreto, que para que esa fórmula sea aplicable, todas las columnas del entrepiso en consideración deben ser de la misma altura. Es decir, el marco debe ser regular, cuando menos todas las columnas de cada entrepiso tienen que ser de la misma altura. Bueno, pues la realidad es que creo que aquí se dan los aspectos principales del método de análisis directo. Se incluyen, como decíamos, se incluye la clasificación parcial previa al colapso, se incluyen las deformaciones iniciales en la estructura que no tiene la geometría perfecta, esa por medio de fuerzas horizontales ficticias que ejercen un papel parecido, y se incluyen unos otros factores adicionales, como les dije yo hace un rato, para reproducir dentro de lo posible con un análisis elástico los resultados que se obtendría con un elastoplástico. Desde luego, no hay redistribución de momentos por plastificación parcial de ciertas zonas de la estructura, sino la aparición, digamos, de la primera articulación plástica o la aparición de la condición de falla en cualquier punto de la estructura. Eso se considera como el límite de actividad estructural, lo cual desde luego no es cierto. Pues bueno, creo que ahí están algunas de las fórmulas, los factores de amplificación. Luego en propiedades geométricas también es bastante parecido al de ahora. La principal diferencia es que se incluye una tabla donde se aclara el uso del factor U para calcular el área efectiva de diseño. No el área neta, sino el área neta efectiva de diseño. Se incluye una tabla, ahí por medio de unas gráficas se indica el comportamiento que se busca para los distintos tipos de secciones, y de acuerdo con él, por ejemplo, para análisis elástico o plástico, el segundo orden sería la gráfica hasta arriba, y la de hasta abajo correspondería a una falla por inestabilidad. Aquí también se definen mejor las relaciones ancho-grueso. Ahora, en tensión hay muy pocas diferencias, porque lo anterior estaba en el capítulo de relaciones de ancho-grueso y demás. En tensión prácticamente se conserva también lo del reglamento actual, pero se incluye aquí miembros de tensión formados por varias placas y relaciones de esbeltez que antes andaban también, pero por ahí medio perdidas. En compresión
También, bueno, se habla de las distintas formas de pandeo. Esta fórmula que aparece en el reglamento actual se ha modificado ligeramente porque había un término en el denominador que pues yo no le entiendo a tu aparato. Había un término en el numerador que prácticamente no pinta dentro del paréntesis, a ver, señala dentro de ahí, dentro del paréntesis, no, arriba, de ese paréntesis había un término que prácticamente no pinta y se quitó. Seguimos teniendo tres curvas distintas que dependen de las características fundamentalmente de la sección, pero que son básicamente las mismas que ya teníamos. Se incluye una tabla donde se dan los valores de un coeficiente n que aparece en la fórmula anterior, que es la que hace que sea una u otra de las curvas, para muchos más casos de los que se incluían hasta su momento, hasta el reglamento actual. Probablemente sigan describiendo los más importantes, pero los menos usuales van a aparecer en esta tabla. Luego tenemos también la posibilidad de falla por torsión o flexotorsión, en estructuras con 1, 2 o ningún eje de simetría. Se dan también información respecto, como decíamos, a secciones armadas por varios perfiles, y pues yo aquí acabo, ¿no?